Foro, el valor del conocimiento. Retención en la fuente del impuesto de renta para la equidad CREE. Compensaciones. Devoluciones. Veamos qué nos dice la Administración Tributaria respecto de la posibilidad de hacer devolución de las retenciones en exceso o de compensar incluso las autorretenciones con declaraciones o pagos pendientes. DIAN reitera doctrina sobre las devoluciones de retención en la fuente de CREE y las compensaciones por autorretenciones en la fuente. La Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, en reciente oficio, estableció doctrina respecto del reintegro de retenciones y autorretenciones de CREE en exceso. Pero para ampliar un poco ese tema, veamos qué nos dice la Administración Tributaria con base en los decretos vigentes respecto de la retención, autorretención del CREE y las devoluciones de los excesos en la práctica de las mismas. ¿Puede el autorretenedor descontar las sumas retenidas cuando se anula, rescinda o se resuelva una operación sometida a autorretención de CREE? El artículo 5 del decreto 1828 del 2013 nos dice operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Cuando se anulen, rescindan o resuelvan operaciones en que hayan sido sometidas a autorretención por impuesto sobre la renta para la equidad, el autorretenedor podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del monto de las autorretenciones por declarar, consignar en el periodo en el cual se hayan anulado, rescindido o resuelto. Recordemos el fenómeno de la anulación o cuando se rescinde una operación o cuando se resuelve. Si se da una venta y se anula dicha venta, entonces si se practicó ya una autorretención de CREE, pues hay posibilidad de que en el periodo en que se realice la anulación se descuente esa autorretención que ya fue practicada de las retenciones que están por pagar. Cuando se rescinda la operación, cuando finalmente las partes se ponen de acuerdo y deciden no celebrar la operación, que la operación quede como si no se hubiese llevado a cabo, pues también se habrá pagado una autorretención por esos ingresos y habrá posibilidad de compensarlos con esa declaración en el momento en que se rescindió la operación. Igualmente cuando se resuelvan. Puede ocurrir que finalmente se declare la resolución del respectivo contrato y al resolverse, pues obviamente ya no se generará el ingreso y no generado el ingreso y habiéndose practicado ya la autorretención respectiva, pues hay posibilidad también de compensar esa operación con la que está pendiente de pago. ¿Qué más nos dice la Administración? ¿Qué sucede en el caso de que el monto de las autorretenciones sean insuficientes? Si en el periodo donde queremos efectuar el descuento o esa compensación no hay autorretenciones suficientes, ¿qué podemos hacer entonces? Esa es la pregunta que tenemos. Podemos llevarla hacia el periodo siguiente. Dice, cuando el monto de las autorretenciones sean insuficientes, podrá efectuar el descuento del saldo en los periodos siguientes. Es decir, cuando tenga operaciones anuladas, operaciones rescindidas, operaciones resueltas, que den lugar a que la autorretención ya practicada se pueda descontar de la próxima autorretención o de la autorretención donde se dio la anulación, donde se dio la resolución, donde simplemente se rescinde la operación. Pues si no me alcanza con la de ese periodo, puedo hacerlo en los periodos siguientes del pago de la correspondiente autorretención. ¿Cuándo procede el descuento en caso de que las anulaciones, rescisiones o resoluciones se efectúen en el año fiscal siguiente al cual se realizaron las retenciones en la fuente? Dice la Administración. Cuando las anulaciones, rescisiones o resoluciones se efectúen en el año fiscal siguiente a aquel en el cual se realizaron las respectivas retenciones, el descuento solo procederá cuando la retención no haya sido imputada en la respectiva declaración anual del impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Apenas lógica esta situación, incluida también en el decreto, porque si la rescisión, la anulación, la resolución se da en el periodo fiscal siguiente y yo ya tomé esa autorretención como una retención imputada a la retención de CREE, pues no puedo compensarla.
no puedo utilizarla como descuento en ese periodo, dado que ya la desconté en la respectiva declaración como una retención practicada en el periodo inmediatamente anterior. ¿Qué sucede en el caso de efectuarse autorretenciones por concepto de CREE en un valor superior al que se debían efectuar? Asimismo, el decreto lo que nos dice es autorretenciones en exceso. Cuando se efectúen autorretenciones por concepto del impuesto de renta para la equidad CREE en un valor superior al que ha debido efectuarse, el autorretenedor podrá descontar los valores autorretenidos en exceso o indebidamente del monto de las autorretenciones por declarar y consignar en el respectivo periodo. Cuando el monto de las autorretenciones sea insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en los periodos siguientes. Si tengo entonces una autorretención en exceso practicada por error o por cualquier otro suceso, pues puedo en el periodo siguiente descontar ese exceso de autorretención de la autorretención que tenga pendiente de pago. ¿Qué tratamiento se le da a las retenciones en la fuente por concepto de CREE que hayan sido anuladas, rescindidas, resueltas o practicadas en exceso en vigencia del decreto 862 de 2013? Pues el mismo decreto en su parágrafo nos dice: tratándose de retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta para la equidad CREE en exceso o que obedezcan a operaciones que hayan sido anuladas, rescindidas o resueltas, que hayan practicado en la vigencia del decreto número 862 del 2013, el agente retenedor podrá aplicar el procedimiento previsto en el presente artículo y en el artículo anterior. Es decir, no se practicó autorretención. En este caso se practicó retención en la fuente. Recordemos que en un principio la retención en la fuente de CREE no era autorretención, sino que era retención en la fuente. Y puede ser que algún agente retenedor practicó una retención en la fuente en exceso o una retención en la fuente indebida. Caso en el cual este artículo le da la posibilidad de que ese exceso sea devuelto a aquella persona o contribuyente a la que se le practicó la retención. Y obviamente, quien hace la devolución, pues debe imputarlo en el momento en que se hizo la anulación, la rescisión o la resolución a la declaración de CREE que se encontraba pendiente por pagar. Así tenemos entonces una compensación entre la que devolví y obviamente la que tenemos que pagar. ¿Qué tratamiento se le da a las retenciones en la fuente por concepto de CREE que hayan sido anuladas, rescindidas y resueltas por ese decreto? Dice además el decreto: para el efecto, el retenido acreditará las circunstancias y pruebas de la configuración del pago en exceso o de lo no debido en relación con la retención del impuesto de renta para la equidad CREE, que motiva la solicitud, y procederá a la devolución siempre y cuando no haya transcurrido el término de prescripción de la acción ejecutiva establecida en el Código Civil, contado a partir de la fecha en que se practicó la retención. Básicamente, quien vaya a hacer la devolución, pues tiene que verificar si sí se dan las condiciones, si efectivamente hay un exceso o una retención que no se debía practicar. Y quien solicita su devolución, pues debe presentar la solicitud y las pruebas del exceso de la retención misma. ¿A quién corresponde verificar que las sumas retenidas son indebidamente causadas? Corresponderá a quien practicó la retención verificar que en efecto las sumas retenidas son indebidamente causadas o tienen alguna de las connotaciones que la misma norma señala. Así las cosas, la carga no es para quien solicita la devolución, la carga es para el agente de retención, y es absolutamente razonable porque él es el agente. Él es el responsable ante la administración tributaria de transferir la retención, en este caso de CREE respectiva, y es él quien debe verificar que se practique de la manera adecuada. Una empresa de servicios públicos es contribuyente del impuesto de renta para la equidad, para saber si tenemos que hacerle devolución o no cuando se le practicó la retención. Si la empresa de servicios públicos es de carácter privado, constituida como tal, será contribuyente del impuesto sobre la renta para la equidad y, en consecuencia, los ingresos que reciba en el ejercicio de la actividad comercial y que se enmarquen dentro del artículo 22 de la Ley 1607 del 2012, es decir, que constituyan un hecho gravado del impuesto, estarán sometidas igualmente a la retención en la fuente del impuesto de renta para la equidad CREE.
Lo anterior, sin perjuicio de la no causación, cuando se trate de la ejecución de recursos públicos que no son susceptibles de incrementar el patrimonio. Es decir, las empresas de servicios públicos, ya sea de carácter privado, que tengan ese componente de ser una empresa privada o incluso una empresa mixta, son contribuyentes del impuesto de renta para la equidad CREE. Por lo tanto, se les debe practicar retención en la fuente. Esto sí, a los ingresos que no tienen nada que ver con recursos públicos que no son susceptibles de incrementar el patrimonio, porque en dicho caso no habrá lugar a la retención en la fuente del impuesto de renta para la equidad CREE. Si quiere conocer más sobre las diferentes reformas tributarias, sobre el impuesto de renta para la equidad CREE, puede visitarnos aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.